días. Perdonad el retraso, pero bueno, sabéis que es lo que tiene. Agradeceros a todos los que hayan venido. Aquí no sé si habéis estado todos, esto es el Smart Lab, que es un sitio bastante especial para nosotros, donde mostramos tecnología, intentamos también hacer actos de lo más sencillos, pero a la vez que intenten llegar y sean cercanos a la gente. Y de ahí que hoy queríamos pues eso, compartir con vosotros este momento y también creo con 3 empresas, yo diría las más potentes de España. O sea, es un día para aprovecharlos. Estaría muy bien que todo al final fuese una especie de diálogo, aparte de las presentaciones, dudas, cualquier historia, ellos se van a prestar a que lo hablemos. Y sin más, yo quería también agradecer a Francesc que nos dé su bienvenida, su punto de vista y sobre todo el apoyo que tiene siempre con el Invator. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias a todos por acudir, sobre todo también a las 3 empresas que, como ha dicho Mario, son líderes en inteligencia artificial, en la sensibilidad, la preocupación por trabajar en el ámbito del sector turístico. Las disculpas las debo formular yo, porque esta comunidad, que saben ustedes, es muy larga, venimos del norte, había un accidente a la altura de Oliva que nos ha dificultado, por tanto el error nos disculpe. Precisamente esta semana presentábamos una guía para la transformación digital de las pymes, porque es muy importante que sepamos y seamos capaces de comprender el mundo que nos reta constantemente, la economía del dato, ¿no? Se habla del petróleo del siglo XXI, la electricidad del siglo XXI, no hay plan B para la transformación digital. Creo que esta es una comunidad que ha sabido verlo de una manera coral, ¿no? Porque cuando la gente que lleva la red de destinos turísticos inteligentes pronuncia en voz alta que somos 103, creo que está David Girando allí detrás, 103, 104, más de 100 destinos de litoral, urbanos, rurales, enrolados en esta disciplina que no deja de ser una voluntad bastante férrea y bastante exigente, rigurosa, cada vez más, de cambiar la sala de máquinas de la gobernanza turística, cambiar el paradigma. Pues esto ya es serio, ¿no? Porque es verdad que es el signo de los tiempos. Next Generation te marca esa métrica de valoración para poder ser ayudado, subvencionado, etcétera, pero aquí lo empezamos, lo vimos antes de la pandemia acelera y estas cosas, pero cuando en esta comunidad más de 100 municipios ya están enrolados en esa transformación, creo sinceramente que podemos hablar no de la locura de 2 o 3 o de unos pocos alumnos aventajados como pudiera ser Benidorm, sino, bueno, Altea también consiguió, ¿no?, ese certificado internacional, pero ya hay una escuela y una capacidad de haber, entre comillas, evangelizado, de haber hecho pedagogía y de entender que no hay plan B y que sin inteligencia artificial, que al final iremos a parar sin duda a eso, no podremos competir. Esto nos llevaría al debate de qué hace Europa. China nos lleva a la delantera, Estados Unidos, Europa parece que reacciona en ese sentido. Sin datos no hay inteligencia artificial y también cuidado, yo esto abro un breve y cierro rápidamente el paréntesis, que también cuidado con la creencia de que la cuantificación por sí misma nos lleva a la objetividad o a una tal vez falsa idea de, ¿no?, de lo que es la verdad, ¿no? Hay espacios, ángulos ciegos. La pandemia nos ha demostrado que las infraestructuras de toma de datos, de gestión de la calidad de datos no eran lo suficientemente potentes o cualificadas, ¿no?, para dar respuestas sociales a lo que vivíamos. Por tanto, estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir, como dijo Gramsci, lo nuevo no acaba de nacer. Tiempo ideal para que florezcan monstruos. Los monstruos serían un enfoque tecnológico distópico que nos llevara a situaciones indeseables, pero mientras tanto quedamos nosotros. Yo barro para casa. Quedamos la gente que entiende el turismo como no solo tecnología, lo digo en el Smart Lab, no solo tecnología, sino personas. Personas en el centro de todas nuestras mejores intenciones. Nos queda el humanismo como tecnología más importante para el siglo XXI. Si mezclamos esto, tal vez, gracias Nuria,
por venir. Tal vez entendamos mejor las cosas, ¿no? El sector de personas que cuida personas, pero que necesita la tecnología, los datos para tener más puntería, para acertar, para saber cómo mejorar nuestro producto y para saber cómo mejorar también nuestra estrategia de marketing, el ROI, el retorno, etc. Por lo tanto, los datos que ahora seguramente hablaremos de cómo son en el 22, que esperamos en el 22, que esperamos en el futuro, pero el futuro nos va a retar para no perder de vista estos principios fundamentales. Por mi parte, poco más que añadir, ¿no? Desear que sea una jornada muy productiva. Tenemos partners, por así decir. Siempre hemos pensado desde aquí que el turismo es construir un ecosistema público, privado, social, académico. Partners sin el turismo, sin alianzas, no tiene tampoco demasiado sentido ni porvenir. Por lo tanto, escucha activa, aprendamos todos de todos y siempre al servicio de la causa mayor, ¿no? Que es nuestro sector turístico. Creo que la Comunidad Valenciana lo comprendió, lo vio. Nuestro peor enemigo sabemos cuál es, se llama conformismo. Y por lo tanto, desde esa rabia creativa, ¿no?, instalada en nuestras neuronas, capaces de seguir viendo el futuro con esperanza. Estamos en ese momento entre dos mundos, ¿no? El de la pandemia, el del confinamiento, el de la caída, el del sufrimiento, y otro mundo, otro espacio mental ya volcado a la esperanza, pero en este tiempo no hemos perdido el tiempo, no le hemos perdido, quiero decir, no le hemos perdido la cara al futuro, a reciclarnos, a repensarnos, a redirigir nuestras estrategias, modelos de negocio, y por lo tanto ahí sí o sí el papel fundamental de la inteligencia artificial, pero con principios, con valores. Nada más. Por mi parte, Mario, muchas gracias y que tengáis una jornada lo más productiva y creativa posible. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias al gracias por las palabras de apertura y sobre todo a los presentes. Gracias por haberos tomado el tiempo para venir a escuchar lo que tenemos que contar. ¿Vale? No se ve muy bien, pero la portada de esto espero que sí se ve bien, pero básicamente el lema de la jornada es verano 2022 vuelta a la normalidad. Yo me he permitido la libertad de añadir un signo de interrogación, ¿vale? Porque y es algo que después podemos discutir si queréis, pero creo que hay aquí algunos puntos. El titular sería, ahora que ya no estaba prensa, el titular sería: estamos en camino a la vuelta a la normalidad, pero vamos a tener que discutir un poco qué entendemos por normalidad, ¿vale? Y la idea un poco de mi presentación es guiaros a través de eso. Hace 9 meses, en septiembre, hicimos la última jornada, si os acordáis, veo que algunas caras habituales, y yo cerraba mi presentación ese día, que habíamos hecho una foto de cómo había sido el verano, la temporada alta del 2021, ¿vale? Y algunos de los mensajes que quería rescatar, y quería empezar mi presentación con esto, es para ver cómo estamos 9 meses después, ¿vale? O sea, no tenemos la foto de lo que va a pasar lo que ha pasado este verano, todavía no ha pasado, pero decíamos hace 9 meses algunos elementos relevantes. La estancia promedio se había incrementado respecto a valores de 2019, que fue nuestro y seguirá siendo nuestro año de referencia, porque fue el último año normal, entre comillas, si podemos hablar de normalidad, ¿vale? Veíamos una preferencia por el last minute. Acordaros que el año pasado todavía estábamos con restricciones de viajes, con restricciones sanitarias, con requerimientos de vacunas. Entonces, eso se reflejó claramente en una preferencia de los mercados que históricamente tenían más anticipación hacia un last minute, ¿vale? Las buenas noticias que veíamos es que los turistas gastaban más cuando estaban en destino, ¿vale? O sea, analizando sus patrones de gasto, vimos que consistentemente gastaban más, no solamente porque se quedaba más tiempo, sino porque además durante ese tiempo gastaban más. Ya hay elementos vinculados con el hecho del ahorro contenido durante el periodo de la pandemia, de lo que se llamó revenge travel o revenge vacation. La gente dijo, bueno, después de esto ya hay que salir, nos merecemos, después de estar encerrados, salir y volver a viajar y volver a disfrutar de esas experiencias.
En cuanto a los intereses, y esto veremos ahora también concretamente a nivel de esta Comunidad Valenciana, detectamos un crecimiento con interés de actividades outdoor vinculado con aire libre. En temas de alojamientos también lo habíamos visto, una mayor preferencia por alojamiento rural o por hoteles pequeños, probablemente vinculado con una sensación de mayor seguridad de huir de las aglomeraciones, ¿vale? Y finalmente, y de forma bastante lógica, un peso muy relevante el año pasado, el visitante doméstico, porque vinculado también con el tema de la seguridad, la preferencia por el viaje corto, la preferencia por evitar aviones y vuelos en muchos casos, nos daba esa visión, ese panel, ¿vale? Pasados 9 meses, ¿cómo estamos? ¿Vale? Y el cómo estamos lo voy a plantear con algunos gráficos, algunos indicadores. El primero es búsqueda de alojamiento. Estos son datos de Google, demanda de alojamiento hotelero hacia, esto está a nivel de provincias, Alicante, Valencia, Castellón. Los gráficos de la parte de arriba son las tendencias de los 3 años, ¿vale? La línea amarilla es 2021-22, ¿vale? La línea punteada es el año anterior, el último año normal, entre comillas, 2018-19, y la de en medio es el periodo de la pandemia. El resumen, el titular, es que desde Semana Santa aproximadamente estamos en niveles de búsqueda de interés al mismo nivel que en 2019, ¿vale? Tuvimos ahí algún pequeño bache que para los 3 destinos de la Comunidad Valenciana no tuvo mayor impacto, que fue la crisis de Ucrania. En el mes de febrero hubo un bache, que es cuando típicamente algunos de los mercados principales emisores están en su época de máxima contratación. Ahí hubo un par de semanas que nos dejó a todos ahí un poco con el aliento contenido, pero lo que hemos visto es que eso se ha recuperado de forma muy rápida, ¿vale? La parte que vemos abajo es la composición entre doméstico e internacional, donde claramente la provincia de Alicante tiene un mayor peso de los visitantes internacionales. Llegamos en algunas semanas de este año casi al 50% de búsquedas que vienen del mercado internacional, y un comportamiento diferente acorde a su composición histórica de demanda para las otras 2 provincias. Esto es en términos de demanda hotelera general mirada desde el punto de vista de búsquedas de hotelería en Google, ¿vale? Después de la sesión no quiero pisar a mis compañeros y componentes, porque seguro que tendremos mucho más detalle de esta información cuando veamos sus presentaciones. En términos de búsquedas aéreas, ¿vale? Y ahí os he puesto la serie histórica desde 2019 hasta la semana pasada, ¿vale? La curva que veis a la izquierda es lo que pasó en el último año normal, 2019, el pico que se hunde en el primer y segundo trimestre de 2020 es COVID, ¿vale? Todo el año 2020 que estamos a niveles muy por debajo de lo que venía siendo antes, y durante el último trimestre de 2021, o sea, una pequeña recuperación durante el verano del año pasado, Q2 y Q3 de 2021, y desde enero, febrero de este año, un claro repunte, ¿vale? Un claro repunte, incluso con un pico aquí. Esto es búsquedas hacia los aeropuertos de Comunidad Valenciana. El último pico probablemente es el jubileo, el impacto del Jubilee, ¿vale? Que si lo comparamos con la búsqueda de hoteles y con las reservas, probablemente no ha habido una conversión tan directa, pero sí eso nos indica que hay un elemento inspiracional. O sea, cuando en el mercado británico se comunicó y se planteó el tema del Jubilee, que sabéis que es esta semana, ¿no? Que tienen un puente largo, eso generó un pico de demanda que es coyuntural en este momento, pero que nos indica un interés, una reserva de interés contenida que está ahí, y que hay que ver cuál es la forma en la que la podemos darle elementos para que se materialice, ¿vale? En términos de estancia media estamos volviendo a niveles prepandemia. Recordaos que os decía que el año pasado la gente que venía más tiempo. Ahora estamos volviendo, pues tenemos más gente, todas diferentes tipologías, volvemos más los city breaks, escapadas de 3-4 días. Estamos volviendo en términos de búsquedas, gente está buscando para quedarse menos tiempo, y en términos de anticipación pasa lo mismo, ¿vale? También 2020-2022 habíamos bajado, lo que decíamos de la tendencia hacia las minas, ¿vale? Estos son números agregados donde hay demanda de mercados que históricamente tienen una
anticipación mucho más alta, como británicos o alemanes, pero en resumen estamos volviendo hacia los límites o hacia los valores de unos 70 días de anticipación promedio. ¿Vale? O sea, dos mensajes aquí, volvemos de alguna forma a parámetros de los que teníamos en 2019 y además el tema de la demanda contenida. ¿Cómo se transforma esto en, o sea, sabemos que hay una voluntad, un requerimiento, un interés para viajar al destino, nos tenemos que asegurar de que puedan llegar, ¿vale? De que puedan llegar y que se encuentren alojamiento. Esta es la foto de este verano de conectividad aérea, ¿vale? Esto básicamente es relevante para el mercado internacional, pero también veréis que hay componentes del mercado doméstico que en términos aéreos son muy relevantes. En términos generales, en términos agregados de toda la capacidad a nivel de la Comunidad Valenciana, estamos en los mismos números de asientos programados que estábamos en 2019. Esto es desde ayer hasta el 31 de octubre, ¿vale? O sea, la temporada, lo que queda de temporada de verano en términos aeronáuticos, ¿vale? En números absolutos estamos en el mismo nivel. La apertura o el detalle de esto tiene algunos matices, ¿vale? Reino Unido, siendo el principal, sobre todo en el aeropuerto de Alicante, todavía está por debajo, ¿vale? Estamos en un 13% por debajo de la capacidad del 2019. Ahí hay varios factores que lo explican. En 2019 todavía estaba Thomas Cook, hemos visto un proceso de consolidación en términos del número de aerolíneas. Después lo veremos, hay un análisis específico para Reino Unido. Y esa bajada de Reino Unido se ha venido compensando de la misma forma que veíamos el año pasado, pero más acentuada con el mercado doméstico. Fijaros los valores, sobre todo en el aeropuerto de Valencia, pero también en el de Alicante, de los incrementos en la conectividad del mercado doméstico, ¿vale? Eso evidentemente es en doble sentido, o sea, puede ser, hay una parte de esa capacidad que es para gente de la comunidad que se va a ir de vacaciones y que tiene esa conectividad, pero también tenemos la capacidad para generar tráfico hacia el destino. Y otros mercados que están creciendo de forma muy relevante son algunos nórdicos, Países Bajos en su conjunto, Noruega y Bélgica, que se están convirtiendo en mercados muy relevantes. No está ahí porque se ha ido a cero en la capacidad que teníamos, sobre todo en Alicante, con Rusia, ¿vale? Que eran unas 60.000 plazas más o menos, que tenían, entiendo, un componente entre residencial y vacacional. Digamos, en términos generales, sobre 4 millones de asientos tampoco eran muy relevantes. Será relevante para aquellos destinos en los cuales haya mucha incidencia en el vacacional, probablemente, digamos, pero eso es algo que está fuera del control de nadie, básicamente. O sea, el mercado está cerrado y creemos que va a estar cerrado por un largo tiempo, ¿vale? Esto en términos de cómo estamos para poder llegar. Otra buena noticia es que aumenta el número de ciudades a las que estamos conectados, ¿vale? Tenéis ahí un indicador para cada uno de los aeropuertos, ahí obviamente la mayoría se repiten. En números globales tenemos 130, 131 aeropuertos con conectividad y esos son números superiores a los que teníamos en 2019. O sea que en términos de diversificación hemos crecido un poquito también en esa diversificación. Un indicador importante que no teníamos en cuenta mucho antes, pero que el año pasado y el anterior se volvió muy relevante, es lo que nosotros llamamos la volatilidad en las programaciones aéreas, ¿vale? Históricamente las aerolíneas programaban 2 veces al año y después hacían ajustes muy menores a esa programación. O sea, una foto fija, la foto que tú veías entre Fitur y Berlín, más o menos, era la foto de lo que terminaba siendo, ¿vale? Y eso se traslada que a nivel general, para viajar en el año 2019 teníamos una volatilidad a 3 meses vista de prácticamente un 0,03%. Estos son números absolutos de programación aérea para el mes de mayo, asientos totales a nivel mundial. Estábamos en 540 millones más o menos en 2019. Y eso, cada vez que mirábamos la foto, nosotros esa información la actualizamos una vez por semana, cada vez que mirábamos la foto se parecía y se seguía pareciendo mucho. El año pasado llegamos a volatilidades del 12%. ¿Eso qué quiere decir? Entre la foto que veíamos en marzo y lo que se terminaba pasando en mayo, teníamos un 11% de cambio, y ese cambio puede ser, y lo veis ahí en esa ilustración, de marzo a abril hubo una reducción bastante significativa y después hubo una subida, pero que no llegó a los valores que teníamos en marzo.
¿vale? 12% de volatilidad. En 2022 estamos en el 3%, casi 4%, ¿vale? Eso quiere decir que todavía hay margen, hay espacio para que las aerolíneas vayan haciendo esos ajustes. El titular de esto sería que las aerolíneas han aprendido a ser más flexibles en términos de programación, ¿vale? Después veremos algunos desafíos también que tienen las aerolíneas de cara a la temporada de este verano, pero el resumen sería de aquello que en el pasado hablábamos de si no tienes la capacidad en marzo, ya te puedes sentar con las aerolíneas que no hay nada que hacer. Ahora sí hay cosas que hacer en términos de si la demanda está ahí, hay opciones para poder hacer ese movimiento. De la misma forma que si hay alguien en otro sitio que es capaz de generar esa demanda, también corre el riesgo de que me haga un mercado parado, ¿vale? Eso es lo que hace a volatilidad de las programaciones aéreas. Os decía antes, la foto del mercado británico, ¿vale? Y específicamente hago foco aquí en el aeropuerto de Alicante, que es el que tiene mayor conectividad. Las búsquedas de vuelos, veis ahí en el gráfico amarillo lo que os decía antes, la punta del Jubilee, ¿vale? Es muy evidente, pero la buena noticia o la mejor noticia es que estamos ya en niveles, en términos de búsqueda, estamos en niveles de 2019, ¿vale? Lo mismo aplica para las búsquedas de alojamiento. En términos de capacidad y de composición de esa capacidad, la reducción que os decía, el 14%, básicamente es Londres, ¿vale? Y ahí nosotros lo achacamos probablemente a un proceso de consolidación en cuanto a las aerolíneas y al corredor. O sea, probablemente debido a los load factors que tuvieron el año pasado, las aerolíneas están consolidando esa capacidad desde Londres. Hay también un problema, y lo sabéis porque está esta semana en prensa, desde Reino Unido y básicamente desde Londres, un problema de staffing tanto en aerolíneas como en aeropuertos que está generando tensiones y cancelaciones, ¿vale? Entonces probablemente ahí las aerolíneas han sido más prudentes y han decidido ajustar estos vuelos. En términos absolutos, las cancelaciones de último minuto, lo que veíamos esta semana, el Incluye había anunciado 200 cancelaciones y demás, son muy estridentes de cara a los medios. En términos absolutos de capacidad total, no es nada para preocuparse en este momento, ¿vale? O sea, nos puede generar algún tipo de preocupación por temas de percepción, más que por el impacto real en los números totales a día de hoy de lo que puede pasar. También es verdad que va a haber que hacer un seguimiento para ver si esto es un ruido de fondo que va a seguir así durante los 3 meses de temporada alta, o es algo que anticipa un problema mayor en términos de capacidades. Manchester, que específicamente para Benidorm es un mercado muy relevante, está en los mismos niveles del año pasado. Y en cuanto a aerolíneas, lo que hemos visto también como una tendencia histórica, la caída o la pérdida de peso de los turoperadores y ese espacio siendo ocupado. O sea, si os acordáis, cuando hablábamos de Thomas Cook hace 3 años, creo que fue, ¿no? La caída de Thomas Cook, 2019. Justo venía Brexit, se caía Thomas Cook y parecía que venía y no sabíamos que venía en febrero después. Básicamente el banco se ha cubierto vía crecimiento tanto de Ryanair como de EasyJet, ¿vale? Un poco en cambio, también es verdad que a nivel de provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, no hay tanta dependencia de la turoperación como en otros destinos, ¿vale? O sea que ese era un patrón que ya venía de años anteriores, pero es una tendencia que se consolida. Y luego arriba también tenemos 7 aerolíneas operando con el mercado británico y esos 30% menos se han caído Flybe, Norwegian y Thomas Cook de ese corredor, ¿vale? En términos de la satisfacción y de los productos turísticos, ¿vale? Las buenas noticias son, y esto es información, son los datos de los últimos 2 meses, abril y mayo hasta el 26 de mayo, hasta la semana pasada. Las buenas noticias es que la satisfacción global con el producto turístico en Comunidad Valenciana está subiendo, ¿vale? Ha subido un 8% siempre respecto a 2019, ¿vale? Hay un poco la tendencia a bajar con la satisfacción con los productos turísticos, pero estamos en valores todavía del 83%, o sea, en valores muy altos. Y los principales elementos que empujan hacia arriba la satisfacción global son una mejora importante en la satisfacción con el alojamiento, ¿vale? Con toda la experiencia vinculada con el alojamiento, con la calidad percibida
el alojamiento, y también con la seguridad, que sigue estando en valores muy altos y que sabéis que en tiempos de pandemia y post-pandemia ha sido un elemento muy relevante y que hemos estado mirando de forma muy de cerca y con mucho detalle, porque ha sido uno de los elementos que a la hora de decidir a ese viajero last minute ha tenido impacto. En cuanto a la distribución de productos, lo que os decía, ¿vale? Y esto es un agregado de toda la Comunidad Valenciana. Entonces tenemos destinos de interior, por eso Sol y Playa aparece en tercer lugar, ¿vale? Porque estamos hablando de abril-mayo, que es una época que todavía no es la temporada súper alta de Sol y Playa. Muy relevante, para mí la parte más relevante es la del gastronómico, porque eso está vinculado con una tipología de viajero de mayor valor añadido, ¿vale? En la medida en que los viajeros valoran las experiencias gastronómicas, son más propensos a tener más gasto local y de mayor volumen, ¿vale? O sea que ese es un elemento que entiendo que se ha trabajado desde los diferentes organismos para posicionar el destino o la oferta que tiene el destino en ese componente, y eso es algo que se está viendo. Y en términos de hotelería, si bien no hay muchas variaciones, vemos un ligero aumento en el interés y en la valoración de los hoteles de 4 estrellas, para que veáis la tendencia también a nivel de planta hotelera, que es la que tenéis más relevante en el destino, ¿vale? En términos de precios, ¿vale? Que también es un elemento bastante relevante. Ahí lo veis todo en verde. Verde quiere decir que está subiendo todo. La buena noticia es que estos incrementos de precio no tienen de momento un impacto en pérdida de clientes hacia otros destinos, ¿vale? O sea, la realidad es que estamos viendo de forma sistemática incrementos de precio tanto en alojamientos como en vuelos, excepto en el caso de España, y ahora comentaré por qué. Pero esos incrementos los estamos viendo en todos los destinos, en nuestros competidores y en los destinos propios, ¿vale? O sea, sabéis que hay factores de inflación que están impactando, sabéis que hay factores sobre todo en la parte del aéreo, el precio del combustible, que es uno de los factores principales de la inflación, está impactando. Pero como os digo, o sea, vemos que el mercado está convalidando esos incrementos de precio, ¿vale? Entonces, no lo vemos como un elemento negativo o como un elemento a tener en cuenta, porque en la medida en que el mercado lo convalide y que tengamos esa capacidad, pues entendemos que es una buena noticia, porque generamos mayor volumen, ¿vale? Los precios de vuelos respecto a 2021 reflejan una vuelta a la normalidad. Acordaos que el año pasado, cuando había mucho last minute y mucha incertidumbre, había ocupaciones de vuelos muy bajas y eso provocó una caída de precios bastante significativa. A día de hoy lo que estamos viendo con las anticipaciones hacia el verano es que las ocupaciones están bastante bien, entonces las aerolíneas han optado por no bajar precios, ¿vale? Y respecto a 2019, ese componente también permanece, excepto en el caso de España, y la explicación para el caso del mercado doméstico es que tenemos mucha más oferta de lo que teníamos en 2019. ¿Vale? O sea, ha aumentado la conectividad en términos de aerolíneas operando, ¿vale? Tenemos a Volotea, que tiene un programa de vuelos domésticos bastante relevante, tenemos Ryanair, que está también muy fuerte en el mercado doméstico, tenemos a Vueling, y eso ha hecho que, especialmente en las rutas en las que hay competencia, los precios sean sistemáticamente más bajos que en 2019. Lo cual, otra vez, nos da una oportunidad para atraer mercado doméstico para una tipología de escapada, probablemente no de una semana, sino más corta, vinculada a la oferta gastronómica, y en la cual el precio del billete, que se ha convertido en un commodity, y me da, o sea, hay una tipología de visitante que me da igual viajar en Ryanair incómodo una hora, como pasa a mí, con las rodillas pegando una silla adelante, pero después me puedo plantear una experiencia gastronómica y puedo combinar esos elementos, ¿no? Lo que me ahorro en el avión me lo gasto después en destino, en gasto distribuido en destino, ¿vale? En resumen, ¿vale? Y para ir finalizando, después si queréis hacemos un poco de conversación o de preguntas si hay dudas. Estamos viendo fuertes repuntes de demanda, en algunos casos niveles superiores a 2019. Las nuevas formas de viajar, algunas de ellas están para quedarse, ¿vale?
una distribución mayor, una preferencia por actividades de outdoor, un poco más de las minor. El doméstico sigue siendo un elemento muy relevante, probablemente no tanto como lo fue el año pasado, pero sigue siendo un elemento importante. Watch of the Queen, o sea, los británicos están volviendo, y están volviendo a pesar de lo que vemos aquí de los posibles puntos de fricción, ¿vale? Que por un lado pasa por las conexiones aéreas, hay que monitorizar qué pasa con esas cancelaciones y si eso sigue trabajando, y después qué va a pasar con la percepción de calidad de servicio. O sea, lo hablábamos ahora durante el desayuno, los shortage, las limitaciones en staff disponible no están pasando solamente en Gatwick, en los filtros de seguridad, y no le están pasando solamente a EasyJet o British a la hora de tener azafatos y azafatas y pilotos en los aviones, sino que también nos están pasando aquí, ¿vale? Entonces, sabéis que cuando una de las cosas que nosotros medimos es la percepción con la calidad del servicio, con los datos que tenemos hasta ahora venimos bien y venimos recuperando, estamos por encima de valores de 2019, pero en la medida en que se venga la temporada alta y que tengamos dificultades para poder estafear con calidad esos servicios, eso puede tener un impacto, ¿vale? O sea que eso será uno de los elementos que vamos a tener que seguir en detalle. Probablemente ese era el elemento de interrogación que ponía al principio de mi presentación. El elemento principal de duda es ese. Somos optimistas, pero ahora hay que seguir mirando los datos para ver cómo evoluciona. Esos países competidores también tienen incrementos de precio, ¿vale? Y es verdad que estamos en niveles superiores en algunos casos, y me viene a la cabeza Turquía, la costa turca, en la que vosotros sabéis, me consta que os miráis con mucho cariño y mucho detenimiento. Esos destinos también han tenido esos incrementos. Estamos en otra banda de precios y seguimos estando en esa otra banda de precios, pero no detectamos en este momento que haya fugas. De hecho, hace 2 semanas publicamos un análisis cuando se publicó el tema del jubileo respecto a los precios en Croacia, Chipre, Grecia y Turquía, precios agregados a nivel país, y precios agregados de hotelería, quiero recordar que si queréis después lo comparto, y en promedio los precios españoles se mantenían bastante competitivos, o sea, no era la opción más cara ni mucho menos para este fin de semana que estamos ahora. Y luego hay un problema, porque teníamos que tener monitorizado también islas cónicas, con el tema de Google y Antalya, y creo que será por los casos, el tema de Ucrania en su momento y Rusia están más cercanos, se perdió muchísimo interés en la búsqueda de alojamiento en esos lugares. Y de ahí que la primera mención, en comparación, siguió subiendo el interés, mientras que el competidor pues, no tiró nada. Costa Blanca ahora está muy bien, una marca posicionada por delante de estos lugares, incluso por delante de Costa del Sol. Y de ahí que los precios están afectando de una forma clara. También es comprensible por la inflación o por todo lo que tenemos en contexto. No estoy de la cosa. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, darte las gracias, Alex, por la intervención, por los datos, que todo ha quedado súper claro. Y ahora toca a Bionprice, que tampoco se queda corto en calidad. Así que si queréis pasar. Sí, claro. Gracias. Sí. Bueno, ¿me presento yo misma? Sí, estamos atrás. Estaba ahí, Bionprice. ¿Qué te pasa? Eso es. Ahí. Sí, que estamos escuchando. Vale. Bueno, yo soy Lola Buendía, ella es mi compañera Ana Mora. Nos hemos repartido la presentación para hacerla entre las dos, así nos conocéis a las dos y lo hacemos un poco más dinámico. Le hemos puesto este título a nuestra presentación, Tu hotel te cuenta cosas, porque bueno, creo que nos queda bastante claro que todos los hoteles tenéis muchos datos a vuestro alcance, y lo que a veces no queda claro es qué hacéis o qué se puede hacer con ellos y cómo sacar provecho de esos datos y de la historia o de las cosas que cuentan esos datos. No sé si alguno de vosotros conocéis Bionprice, pero bueno,
por aquí nos conocen. Desde 2013, sí, por ahí. Los que no, pues es una empresa tecnológica que hace software para hoteles y en concreto sobre todo un producto que es un RMS que está destinado a hoteles un poco de tanto pequeñas, medianas cadenas como también hoteles independientes. Tenemos 2.000 clientes en más de 30 países y oficinas en España y Latinoamérica. Ana está en Barcelona, yo estoy aquí en Valencia y luego hay equipo, bueno, incluso Guillermo que está por ahí, que ha venido también con nosotros, que está aquí en Alicante, o sea que si queréis alguna vez estamos bastante cerca de aquí. Vamos a hablar de tres cosas. En principio, bueno, el verano de la recuperación, yo no le he puesto la interrogante porque he querido ser optimista. Digo, vamos a pensar que sí, que recuperamos. Y luego tres retos que consideramos que tienen, en este caso los hoteles, vamos a hablar de hoteles porque es de lo que más sabemos, retos que tienen durante esta temporada y algunas ideas de cómo podrían hacerles frente. Y luego al final, pues ya unos consejos finales. El verano de la recuperación. Hacemos un poco de contexto, aunque como más bien nos lo ha puesto muy fácil y lo ha contextualizado todo muy bien, voy más rápido en esta parte. Tres cuestiones básicas en las que hemos querido incidir en esto de cómo estamos y hacia dónde podemos ir. Si hay algo que nos ha quedado claro después de la pandemia es que estamos en un escenario post-COVID de enorme volatilidad y igual por eso más bien pues muy sabiamente ha puesto esa interrogante porque ya no nos queremos comprometer a que de verdad vamos a recuperarnos porque no sabemos qué es lo que nos va a venir, no esperábamos una guerra y nos ha venido una guerra también. Pero lo cierto es que quizá a estos ciclos cada vez más cortos económicos en los que viene una crisis detrás de otra y un periodo de recuperación, pues nos tenemos que acostumbrar a vivir con ellos. Entonces quizá aprovechemos que ahora sí que parece que viene una cierta recuperación, pero lo que es cierto y parece una tendencia es que los ciclos son cada vez más cortos y las crisis pues nos van a ir llegando. En cuanto a la demanda, estos son los datos que hemos extraído de datos de hoteles de Bion Price en la Comunidad Valenciana y de cómo están ahora mismo las previsiones de ocupación y pica para las próximas semanas. Empieza la semana número 19 hasta la 43, 19 es más o menos la primera de mayo y la última que se ve es ya prácticamente octubre, o creo que es la segunda de octubre o algo así. Entonces si vemos ya hay un porcentaje de reservas muy importante para todo mayo o junio. Incluso hay reservas ya de ocupación para octubre. En años anteriores, pues claro, de aquí a octubre era algo que era tan imposible de prever que prácticamente no había reservas y sin embargo este año ya se veía gente reservando a más largo plazo. Y el tercer punto así de contexto que queríamos tratar era que por supuesto en un escenario de volatilidad, con un escenario de demanda creciente, lo que necesitamos todas las empresas es cierta seguridad o ciertos datos que nos den una guía para saber hacia dónde podemos ir. En este sentido, que buscan un poco todas las empresas, y en este caso hoteles, llegar a crear modelos predictivos sobre el comportamiento de los clientes para tener cierta idea sobre qué es lo que está haciendo mi cliente, cómo me puedo preparar y cómo podría sacar el mayor partido de esto. Esto nos lleva al reto número 1, que es el que va a empezar a explicaros Ana, que es el ecosistema tecnológico. Buenos días, yo con la mano, pues mira, perfecto, pues pierdo la voz. Pues bien, como comentaba Luna, voy a explicaros algunos de los retos que consideramos que es importante, ¿no?, tener en cuenta en la situación en la que estamos ahora y que hemos visto también que durante toda la pandemia, pues muchos de vosotros habéis dedicado a valorar o analizar, ¿no?, vuestro ecosistema, ¿de acuerdo? Aquí. Vale, perdón. Vale, el primer reto, ¿no?, nos encontramos en conectar los puntos y es que estaréis de acuerdo conmigo que al final se habla en la industria hotelera sobre todo de la importancia de la integración entre las soluciones con las que estamos trabajando. El hotel nos encontramos con el micro, se encuentra con todas estas plataformas y al final todas estas plataformas nos están aportando datos, pero lo más interesante para que estos datos se puedan comunicar entre las diferentes soluciones es el tema de
tener conectividad. Es imprescindible, todos trabajamos con PMS, el CRM, un Red Shopper. Lo imprescindible, fundamental, es que toda esta información, todos estos datos, ¿no?, estén conectados en nuestro sistema, ¿no?, en nuestro PMS, para que la información fluya, que tengamos esos datos recogidos en estas múltiples fuentes de datos, que los podamos visualizar de una manera clara, porque siempre se está hablando de datos, pero los datos tienen que ser de calidad. Y esto nos va a permitir tener una buena integración entre nuestras soluciones. Por lo tanto, importante que todas estas múltiples fuentes de datos estén conectadas entre sí, que nos ofrezcan una visualización clara, ¿no?, para poder tener este enfoque estratégico y poder tomar decisiones pues, más en concreto, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues a través de la tecnología. Sí que es verdad que durante la pandemia de la COVID, pues ha dejado más patente que nunca de la importancia de la tecnología, ¿de acuerdo? Nosotros sí que afortunadamente pues, hemos podido acompañar a muchos de vosotros a hacer ese cambio hacia la transformación digital, ¿de acuerdo? Y lo que también hemos visto es que habéis dedicado tiempo a analizar con qué sistemas estáis trabajando, qué soluciones estáis trabajando, averiguar si le estáis sacando el máximo partido a esas soluciones, ¿no?, con las que estáis trabajando, y también testear nuevas plataformas que os podrán ayudar a optimizar procesos. Y es que al final es muy importante tener en cuenta que la tecnología nos va a ayudar a optimizar procesos y a ser más eficiente como negocio, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos va a ayudar? Bueno, se habla siempre de Big Data, Machine Learning, lo comentaba nuestro compañero y Lola. Es fundamental que estos datos los podamos analizar y poder tomar decisiones estratégicas, ¿no?, que nos ayuden pues eso, a cumplir con nuestros objetivos. Por lo tanto, importante e imprescindible que los datos que nos facilita todo el Big Data los podamos analizar. Y antes en el coffee lo hablaba con uno de vosotros, ¿no? Dice, tenemos muchos datos, mucha información, pero a veces tenemos que dedicarle el tiempo a poder hacer ese análisis, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues el Big Data nos va a ayudar, sobre todo, y todos estos datos, si analizamos todos esos datos, nos van a ayudar a saber cuál es nuestro cliente más rentable, poder saber también hacia dónde tenemos que ir, cómo podemos ofrecer a ese cliente un producto, ¿no?, lo más personalizado posible. ¿Por qué? Porque vamos a contar y analizar estos datos que nos ofrecerán, ¿no?, las preferencias y qué es lo que valora ese cliente, ¿no?, al que nos queremos dirigir. Dicho esto, ¿no?, importante el tema de la conectividad, importante también que nos ayudará a monitorización en tiempo real y poder tomar decisiones de manera mucho más ágiles y más rápidas, y sobre todo pues que todo ese análisis de datos, ¿no?, el tema del Machine Learning, lo que nos ayuda es a poder también hacer predicciones más concisas, ¿no?, con todo eso, identificar esos patrones para poder hacer esas predicciones. Bien, dicho esto, consideramos que es muy importante también, hemos titulado esto la cultura de Revenue Management, y os explico el porqué. En nuestro día a día nos encontramos que a veces sí que esa cultura de Revenue Management, es decir, ya no se basa solo en un departamento o en una persona en concreto, sino que creemos y consideramos que es imprescindible que la estrategia de Revenue Management esté consensuada con todos los equipos de los hoteles, ¿de acuerdo? Ya no únicamente Revenue Management, sino implicar a operaciones, implicar a la dirección, implicar al departamento de marketing y poder hacer una estrategia consensuada con todos estos departamentos que nos ayuden y que entiendan también pues, cuál es la estrategia que debemos seguir, los procedimientos, y que al final podamos cumplir con los objetivos que se marquen, ¿no?, que se marquen en nuestra organización. Dicho esto, aquí, como podéis ver, al final se tiene que implicar, como comentaba, todos esos departamentos en las reuniones semanales, reuniones que vais haciendo pues, de revisión del negocio, y que todos tengamos un objetivo claro para poder llegar a
a nuestros objetivos, ¿no? Gracias a la estrategia que hayamos marcado. Bien, ¿cuál es el otro reto? ¿No? Atraer al cliente más rentable. Aquí hemos querido mostrar el ciclo de Revenue Management. Sí que es verdad que nuestra visión, y creo que tendríamos que ir en esta línea, es que tenemos que optimizar los ingresos, los beneficios de todas las áreas del hotel que están en contacto con el cliente. Y aquí a lo que me refiero es, primero de todo, el análisis de datos nos va a permitir identificar al cliente más rentable. Es importante, y parece muy básico, pero a veces nos hemos encontrado pues, con hoteleros, el tema de la segmentación, mejorar nuestra segmentación, saber y conocer las preferencias, ¿no?, de nuestros clientes para poder ofrecer un producto personalizado, ¿de acuerdo? Porque vamos hacia eso, ¿no?, hacia la experiencia que podemos ofrecer. Por otro lado, aparte de los ingresos de alojamiento, como veis aquí, nosotros estamos convencidos y nuestra visión es esta de poder aportar, ayudaros a optimizar los ingresos en otras áreas, ¿okay? Ya sea el restaurante, ya sea en los parkings, y poder tener, ¿no?, rentabilizar al máximo todos esos puntos de contacto omnicanal entre cliente y hotel. El objetivo principal, después de todo eso, es la satisfacción, ¿no?, que va a tener el cliente. Con todo este proceso que veis, todo este ciclo de Revenue Management, al final el principal objetivo es la rentabilidad, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hay muchas herramientas, muchas plataformas y sistemas tecnológicos que nos van a ayudar a ello, ¿no? El tema de satisfacción, tener ese contacto permanente con el cliente desde antes de hacer la reserva, ¿no?, y durante la estancia del cliente, ¿no?, en el CRM, cuáles son sus preferencias, ¿para qué? Pues para poder adaptarnos a este cliente, que este cliente salga de nuestro hotel pues satisfecho, que nos haga una buena valoración y por lo tanto incrementar, ¿no?, y nos va a ayudar a esa fidelización hacia nuestra marca. Vale. Creemos y consideramos, y fair pricing, no sé si lo habéis oído en alguna ocasión, equidad de precios. Os comento, para nosotros es importante y consideramos que la estrategia de Revenue Management tendría que ir enfocada a eso, a la equidad de precios. Y os explico un poquito más y luego estaré encantada de explicaros más en detalle, porque de dónde lo sacáis, ¿no? En el fair pricing consideramos que se ha de ofrecer un precio justo por las expectativas de calidad que espera nuestro huésped. Hace muchos años hizo un estudio en UK donde analizaron cuáles eran los factores que ayudaban a la lealtad, a la marca, a la fidelización pues eso, ¿no?, de los clientes hacia nuestra marca, ¿no?, el customer journey durante todo esto. Entonces nosotros lo que creemos, y somos el único sistema de Revenue Management que actualmente, aparte de tener en cuenta pues, todos los datos internos que extraemos de vuestro PMS, vamos a tener en cuenta también esa calidad para poder lograr esa equidad de precios, porque en este estudio que os comentaba, el factor clave a la hora de ayudarnos a fidelizar a nuestro cliente, ¿de acuerdo?, era ofrecer un precio justo teniendo en cuenta la calidad de la que estamos ofreciendo. Gracias a esto vamos a incrementar esa experiencia del cliente, cumplir con las expectativas que esperaba, porque el cliente antes de estar en nuestro hotel ha buscado y ya es un experto, ¿no?, buscando pues eso, ¿no?, el hotel y tiene en cuenta también las expectativas que espera y nosotros las tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Si cumplimos con las expectativas que esperaba este cliente, teniendo en cuenta pues, la calidad de otras variables, vamos a también a incrementar el revenue por cliente, vamos a incrementar también la tasa de repetición y luego también vamos a incrementar el grado de satisfacción de ese cliente que ha estado alojado en nuestro hotel, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Porque eso es todo lo que os estoy comentando de free pricing, nosotros lo podemos lograr ofreciendo, pues eso, ¿no?, cumpliendo, logrando que los clientes están ofreciendo un precio justo por la calidad que están esperando. Y os explico.
Como os comentaba, tenemos en cuenta, por supuesto, ¿no?, todos los datos que extraemos de vuestro sistema, de vuestro PMS, pero nosotros vamos más allá. No únicamente os vamos a ayudar pues a optimizar los ingresos, sino también al final vamos a tener en cuenta también la calidad integral, los datos externos del mercado, teniendo en cuenta pues la calidad que estáis ofreciendo, la calidad objetiva, con más de 350 parámetros, ¿no?, que analizamos. Por otro lado, también vamos a tener en cuenta la segmentación del cliente. No es lo mismo un cliente que viaja en familia que un cliente corporativo. Los servicios que estén buscando serán completamente diferentes. A eso me refiero. Un cliente corporativo valorará más que el wifi, y un cliente que viaja en familia pues valorará quizás más pues, que el hotel pues tenga piscina o club de niños, ¿no?, para poner un ejemplo. Entonces vamos a tener en cuenta calidad objetiva, características que estáis ofreciendo, vamos a tener en cuenta también la segmentación del cliente y vamos a tener en cuenta también la reputación online, que al final esto sería la calidad subjetiva, ¿no? Con todos estos datos, lo que vamos a hacer es, no me quiero hacer, perdonad, aquí, vale, perdonad que no respondía. Con todos estos datos, ¿cómo lo hacemos, ¿no?, para llegar a ese precio justo y a poder aportaros, ¿no?, a seguir esa estrategia de fair pricing? Pues hemos creado, con todos esos datos que os comentaba en la anterior diapositiva, hemos creado un índice que mide la calidad integral del hotel. Es un índice, es una puntuación que la llamamos Hotel Quality Index. Esta Hotel Quality Index es a través, como os comentaba, del análisis de muchísimas variables, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ofreceros es, lo que estamos ofreciendo es poder tener una visión muy clara de cuál es vuestra posición óptima, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta las expectativas que tiene ese cliente. Es decir, posición óptima teniendo en cuenta, en función de la calidad que estáis ofreciendo y teniendo en cuenta también el precio, ¿vale?, que estáis ofreciendo. Y mirad, si esa posición óptima estáis pues, más arriba, yo veo una estrategia de ADR, yo veo una estrategia de ocupación, y teniendo en cuenta todo esto es interesante saber que gracias a la HQI nosotros lo que estamos ofreciendo es todo ese análisis de datos que vosotros en un clic, ¿no?, podéis ver pues cuál es vuestro posicionamiento dentro del mercado, ¿de acuerdo?, en función de la relación calidad-precio que estáis ofreciendo. Y por otro lado, el HQI y todo este análisis os va a ayudar también a poder pues, crear, ¿no?, esa lealtad del cliente hacia vuestra marca y por lo tanto también disminuir el coste de adquisición de clientes. Y el reto 3, ¿vale?, más allá del reto, ¿no?, vamos a ver si mientras tenga voz. Vale. El total revenue, ¿no?, más allá de la red de ocupación. ¿Por qué decimos eso? Porque al final nuestra visión, como comentaba anteriormente, tenemos muchos datos. Lo que queremos es aportar valor, no únicamente en la optimización de los ingresos de habitaciones, sino también en lo que sería el ancillary revenue, ¿no?, todo lo que sería pues, F&B, otros servicios como comentaba, ¿no?, parkings, spas, y lo que estamos haciendo también es ir hacia esta visión, es decir, con otros partners del sector, ¿no?, que ya son expertos en eso, poder hacer partnerships que podamos aportar ese valor a los hoteleros, ¿vale?, al sector. De red para el total revenue, ¿no?, es lo que comentábamos. Esto lo que nos va a ayudar es a poder tener esa base, ¿no? Primero nos enfocábamos siempre al red para de reocupación e incrementamos con todos estos servicios adicionales, ¿no?, de puntos de omnicanal con el cliente y el hotel para poder aumentar el lifetime value, ¿no?, el total revenue, y luego también tener en cuenta, ¿no?, cuál es el cliente, ¿no?, más rentable para poder también adaptarnos nosotros a todo esto, ¿no?, conocerlo perfectamente para poder adaptarnos, pues tanto campañas de marketing, gracias a los equipos, ¿no?, el CRM, poder optimizar todas estas áreas. Vale. Bueno, pues como comentaba mi compañera Ana,
la visión un poco que tenemos y a lo que creemos que debe ir un poco la tendencia en revenue es hacia conseguir no solo identificar a ese cliente más rentable, porque estamos en un escenario donde si hay demanda, el problema parece que no va a ser atraer la demanda, sino que va a estar, sino de toda esa demanda, cuál es la que te va a resultar más rentable para tu hotel en concreto, en un momento en concreto. Y además el cliente más rentable va a ser el que pueda gastar más durante todo el proceso en otras cuestiones que no vayan a ser solo habitaciones. Entonces va a ser un revenue que no va a estar solo centrado en la ocupación y el revenue por ocupación, sino por todas esas áreas en las que el cliente va a seguir gastando dinero y cómo podemos optimizarlas todas. El proceso en el que estamos y al que queremos que pues, los hoteles se unan es el de empezar, como estamos ahora optimizando fuentes de ingresos del hotel con otras tecnologías, para ir evolucionando hacia conseguir un net revenue, un net par, optimizando la estrategia también de distribución para hacer una estrategia de distribución más rentable, orientada a ese cliente más rentable, obtener los datos de otras aplicaciones de hotel que ahora mismo no están conectadas y que se puede conectar desde si tienes el parking, si tienes spa, si tienes servicios de restauración, incluso el alquiler de hamacas, que todos esos datos los puedas conectar también con un sistema integral de revenue management, donde puedas analizar no solo cómo de rentable te está siendo la ocupación de las habitaciones, sino cómo le puedes sacar rentabilidad a la plaza del hotel, del parking, y hacer una estrategia dinámica de precios también, por ejemplo, para las plazas del parking, incluso, ¿por qué no?, las hamacas de la piscina. Con todo esto iremos evolucionando hacia conseguir el concepto de total profit, que es el que ideal que un poco todos los hoteles persiguen y que poco a poco, gracias a la tecnología y la enorme capacidad que tienen ahora mismo las herramientas de analizar datos, será posible conseguir muy pronto. Resumimos ya con las conclusiones. Nos vemos que, por una parte, tenemos un escenario un poco optimista al que nos podemos agarrar de cara a la próxima temporada. No parece que vaya a haber un problema como en los 2 años anteriores de atraer demanda que estaba todavía con mucho miedo de poder salir y de poder reservar, sino que va a haber una alta demanda y el reto más grande va a poder ser, desde mi hotel, cuál es el cliente de todos estos que van a venir, el que más rentable me va a resultar. Ese dato o esa información es la que es más valiosa ahora mismo para el hotelero y que en muchas ocasiones no es una información que se tenga. Para ello, primero revisar el sistema tecnológico. Hay infinidad de opciones para hoteles de tecnología, lo hablábamos antes también. Es difícil a veces elegir, es difícil encontrar una tecnología que conecte bien con el resto de sistemas que tienes, entonces tienes que elegir tecnología que pueda integrar con lo que ya tienes y que te ayude a dar un paso más allá. Identificar, como hemos dicho repetidas veces, el cliente más rentable para poder sacar una rentabilidad que vaya más allá de simplemente los ingresos por alojamiento, sino que le pueda sacar una mayor fidelización, un mayor retorno por durante todo el ciclo de vida, aumentar su satisfacción y aumentar la rentabilidad a largo plazo. Y con esto, pues nada, esperamos que haya sido muy útil para vosotros y si tenéis dudas, pues estamos aquí para resolveroslas. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda. Ay, sí. Sí. Ahora viene Pedro de Club Server y Party, que es ahí, tiene un mix. Y nada, gracias también, Pedro, por venirte y por mostrarnos esos datos de los que hablamos. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo me llamo Pedro Díaz, yo equipo de turismo y soy, pues, entre otras cosas, soy fundador de Club Server. Antes de nada, quería dar las gracias a Mario y a Tipatur por invitarnos a este evento y, por supuesto, quería aprovechar para darle la enhorabuena, sobre todo a todo lo que está haciendo desde Benidorm de la Comunidad Valenciana, a Nuria, de verdad, desde Orbe, porque todos los días lo vemos en televisión, pero aparte es cierto que tiene su relevancia porque supone que Benidorm está haciendo las cosas bien, tanto a nivel de innovación, tanto como a nivel de co-gobernanza, por decirlo así. También estamos con nuestras diferentes, pero la gente de Visita Benidorm también quería dar la enhorabuena porque estén aquí, porque todo el equipo y con la unión que tiene con el Patur, porque creo que también se hacen las cosas bien en cuanto a innovación, co-gobernanza, etc. Dicho eso, vamos a intentar explicar lo que puedo que sé, ¿vale? Club Server pertenece al grupo Parativo, ¿vale?
flecha. La flechita. Vale. Paratibor se creó hace unos 10 años y Paratitay se creó para dar servicios, herramientas y datos a los hoteleros para la gestión de su venta directa. Hay un montón de herramientas, estamos conectados con metabuscadores, con BMS, con otras, bueno, un montón de herramientas para análisis de precios, herramientas para revenue, etcétera, etcétera. También disponemos de un centro de call center, de atención al cliente, para poder captar esas reservas que no tenemos, etcétera. Y decir que al día de hoy tenemos alrededor de unos 3.000 clientes. ¿Vale? Aquí tenemos algunos de los clientes que tenemos. La idea es que siempre tenemos la tecnología. ¿Me oís aquí? ¿Mi micrófono también? Vale. La tecnología. Disculpa, es que si no, no se está grabando. Si vale. no importa. No, sin problema, Antonio. Adáptatelo a donde. Vale. Luego, O cógelo en la mano si quieres. Pues si me voy, pero no me empañes. No, es decir, es una empresa que se creó sobre todo con mucho conocimiento turístico, es decir, los directivos y los dueños de la empresa son gente de que lleva muchos años en el sector. Y pues como podéis ver aquí, pues tenemos muchas de las empresas con las cuales estamos trabajando al día de hoy. Ya por podemos para acá porque si no, no veo bien la presentación. Es decir, esto. Bueno, para ti se creó, como dije, para hacer herramientas y servicios a los hoteles con su venta directa. ¿Qué pasó? Que muchos de los hoteles que tienen la venta, su motor de reserva con nosotros, pues de eso tenemos una comisión, pero luego habría empresas que querían utilizar nuestras herramientas, pero no estaban dispuestos a pagarnos una comisión por toda la reserva que se hiciera. Entonces empezamos a trabajar con cadenas grandes, como en el caso de Solmedial, como el caso de Barceló, Liu, Iberostar o Tusa, que lo que hace son comprarnos las herramientas, nos pagan un fijo por ser esas herramientas para gestionar su revenue, para gestionar su reputación, diferentes tipos de herramientas que nos están comprando, ¿vale? Cuando hicimos esto, pues a continuación seguimos pensando que por qué si los hoteles eran capaces de valorar o valorar nuestras herramientas, nuestra tecnología, ¿por qué no traspasábamos eso a otros sectores? Empezamos a trabajar y ofrecer otros servicios a Rentacar. Hoy día se supone que trabajamos con cerca del 20% de Rentacar mundial que utiliza herramientas nuestras, empresas como Avis, como Europcar, GER, Gorcar, SIS. Pasamos luego a otro sector como el tema de CERS y demás, como Balearia, que nos compran las herramientas también. Y fuimos trabajando con eso. Ya empezamos a hacer cosas de retail, tenemos empresas como la empresa de cosmética y perfumería Puig, a nivel mundial hacemos análisis de marketing y de revenue a nivel mundial, empresas como Corte Inglés, España, no de viajes, sino de retail, tanto en España como en Portugal, etcétera, etcétera. Hacemos también herramientas para empresas de coches usados, bueno, de diferentes temas. Y con todo esto, pues hace un par de años, justo antes de la pandemia, pensamos, bueno, si las empresas privadas, sobre todo turísticas, que nosotros conocemos, valoran nuestros servicios, ¿por qué no pasamos esto al sector, a los destinos turísticos? Y fue cuando empezamos a trabajar con destinos turísticos. Y se creó lo que es la marca TuroServer, en enero de 2020. Sí. ¿Vale? ¿De dónde sacamos toda la información? Es decir, que aparte de toda la información que sacamos de las empresas con las cuales trabajamos, debemos tener conexiones con el Instituto Nacional de Estadística para poder aplicar esos datos y además de eso, creemos que nuestra fortaleza sobre todo recae en que tenemos herramientas para monitorizar, scrapear todo lo que son las webs turísticas. Al día de hoy tenemos más de 250 webs turísticas monitorizadas. Es decir, toda la información que hay en ellas y nos puede interesar, la sacamos, la ponemos en un Big Data, la ordenamos y la presentamos dependiendo de las necesidades que tengan nuestros clientes. La web que solemos scrapear la podemos dividir en 4 partes. Está la famosa web de turismo tradicional, como puede ser Holiday, TUI, Alconviaje, Travel Brand, Intertour. Hay otras webs que son de las otras, en este tenemos pues, Expedia, Booking.com, Logitravel, Atrápalo, Destinia, depende de los países. Tenemos la parte que es la parte de todo lo que es la web de turismo vacacional. Aquí tenemos a HomeAway, Airbnb, etcétera, la información que sale de ahí. Y por último tenemos el análisis y los datos de las webs
de turismo reputacional. Son el caso de TripAdvisor, pero como todos sabemos, por ejemplo, en algunos mercados en que TripAdvisor no es relevante. Por ejemplo, en el mercado alemán, los alemanes suelen ir a Holiday Check, que es donde ellos realmente analizan los precios y demás, o si hablamos de mercados de Benelux, suelen ir a analizar lo que son Zuber, es decir, que en cada país más o menos intentamos analizar o escrapear las webs que más relevancia tienen para ese mercado. Bueno, los datos que quería presentar esta mañana, vamos a hacer datos sobre todo de la venta directa, porque sabemos que después de Marren y un Price, bueno, creíamos que repetir varios de los datos que yo iba a dar no sería lógico, entonces vamos a dar datos exclusivos de lo que es la venta directa de los hoteles, ¿vale? Y la queremos analizar, por un lado, analizar lo que ha pasado desde enero hasta mayo, y por otro las expectativas o los datos que tenemos sobre junio, julio, agosto y septiembre. Finalmente también intentaremos segmentarlo con datos tanto de la Comunidad Valenciana como lo que es Cataluña, costa catalana y costa andaluza. Datos siempre de costa, estamos hablando de datos de costa para poder comparar más peras con peras, ¿no? Y no liarnos mucho. Bueno, aquí tenemos lo que son los datos de demanda hotelera para los hoteles, la búsqueda que hemos tenido desde enero hasta mayo. Como podemos ver, en general, también decir que los datos que tenemos hoy siempre veremos que son incrementos muy importantes, pero porque al igual que en los datos generales nos dicen que aún no hemos alcanzado los niveles antes de la pandemia, los niveles de 2019, sí es cierto que la venta directa se han incrementado inclusive los datos que había en 2019. Por eso, sobre todo para que se os choque algo que no, esa sería la respuesta. Dicho eso, vemos que sobre todo en el mercado español, bueno, en general en todo el mercado se ha crecido mucho, pero hay mercados, estos son datos de toda España, en este caso concreto. Tenemos que el mercado alemán está demandando muy directamente, haciendo búsquedas en hoteles directamente. El mercado francés, el mercado portugués, dos mercados vecinos que también donde hay muchísima demanda. Y también vemos que hay menos búsquedas tanto en el mercado británico, los dos principales mercados, el español por sí, y el mercado británico, que es el principal mercado internacional que tenemos en España. Pasamos a lo que son las reservas que se han generado con esas búsquedas. Aquí vemos que en general el incremento en la materialización de las reservas es mucho mayor que las búsquedas que había. Es decir, ¿por qué podemos atacar esto? Por un lado, creemos que porque sí es cierto que durante estos años de pandemia, pues las estructuras de distribución de los grandes grupos verticales, tanto nacionales como internacionales, han sufrido un poco más. Entonces, pues es cierto que el hotel ha tenido que entender o apuesta más por un canal directo que no por los canales de distribución genéricos, pues bien, pues porque los empleados estaban en ERTE, porque había menos vuelos, porque no sabían a quién dirigirse, por motivos o dudas de cobro, por muchísimos motivos creemos que el hotelero, pues durante estos años y sobre todo durante estos primeros meses ha potenciado mucho más lo que es su canal directo y lo está premiando. Vale, pero en general sí se ve que hay una tendencia de incremento en todos los mercados, siempre, y un ratio de conversión muy alto. Si damos datos de lo que es, qué nos espera para verano, según los datos que tenemos hoy, podemos ver que en general los dos mercados, una de las cosas que más nos choca es que los dos mercados, las búsquedas, estamos hablando de búsquedas, ahora en este caso, las búsquedas que tenemos de los dos mercados más importantes, por ejemplo en el caso de Benidorm, no son mayores que antes, es decir, comparado con el 2019, ¿vale? Son los datos que tenemos desde el 1 de enero hasta la búsqueda que se han realizado hasta ahora, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo. Uno de los casos o de los motivos por qué pasa esto, lo veremos después también, es porque se está ralentizando el día de la búsqueda, es decir, la gente viaja más tarde o viaja por un periodo más corto de tiempo, es decir, busca por un periodo más corto al día de la reserva.
Yo si quiero viajar en agosto, pues antes lo buscaba en enero, sobre todo en mercados internacionales, y ahora lo busco en junio. El caso por ejemplo, de la Omicron, es cierto, pero claro, si al final el mercado británico, todos sabemos que para el mes de enero tenía unas grandes ventas, aumentado, claro, pues, si este año estaba Omicron, pues eso retenía que ir a buscar la reserva. Por eso decimos por eso creemos en parte que en esos mercados concretamente hay un menor número de búsquedas. Sin embargo, luego lo que son las reservas ya materializadas, reservas generadas para este verano, en todos los mercados se crece, inclusive en el mercado español a un 77%. Es decir, vemos que, igual que pasaba antes en el periodo de los primeros 5 meses, lo que son las reservas materializadas comparado con el número de búsquedas hechas, los ratios son muchísimo mayores. Hay mayor ratio de conversión, se crece en todos los mercados y nos gusta mucho, sobre todo, nos da mucha expectativa, sobre todo los incrementos que hay en el mercado francés y en el mercado alemán. Aquí tenemos datos de cuándo los clientes reservan en la venta directa del hotel, ¿vale? Hemos hecho una comparativa, como decía antes, sobre la Costa del Sol, con la Costa Valenciana y Costa de Cataluña. Como vemos, estamos hablando de reservas, es decir, de la gente que ha entrado a reservar desde el 1 de enero al 31 de mayo, o sea, pasa a futuro. Pero con los datos que tenemos, podemos decir que en Costa del Sol no hay mucha diferencia de fechas comparado con el 2019, y donde hay una gran diferencia es en la Costa Valenciana. ¿Por qué creemos que existe en la Costa Valenciana? ¿Por qué la gente de la Costa Valenciana reserva más tarde? Por un lado, es el hecho de que los británicos, sobre todo, como decíamos antes, al final la repercusión por la ponderación del dato de Benidorm por toda la comunidad, vemos que si el británico de Benidorm, es un dato muy importante, reserva o se espera más para reservar, eso hace que el número de días sea muchísimo menor. Entonces, eso para nosotros es un dato importante, y en general, pues decir que esto también, al final, luego hablamos con varios hoteleros, yo desde ayer llegué y con varios hoteleros he comentado de la incertidumbre que eso crea, pero después veremos también en datos posteriores que al final, aunque quiere hacer incertidumbre, la gestión del precio para verano, el hotelero de Benidorm lo está trabajando bien por el momento. Dicho eso, tenemos lo que son los precios de enero a mayo, el precio medio que había de enero a mayo de 2022, ¿vale? Comparado con el 2019, vemos que en Costa del Sol, por ejemplo, los precios no han variado mucho, se han crecido un poco, y sin embargo en Valencia, en la Costa Valenciana, han bajado un pelín. Volvemos a decir lo mismo, creemos el dato o analizamos que esto se debe sobre todo porque a principio de año, pues la Costa de Benidorm sobre todo ha abierto muchos hoteles. Al ver que Omicron no dejó viajar a muchos turistas internacionales, eso creemos que nos le afectó en parte. Y también, pues, bueno, en la costa andaluza es cierto que por la Costa del Sol pues hay otros segmentos, como es el segmento de golf, hay mucha más variedad de mercado, y eso pues en parte les ayudó un poquito. Sin embargo, como vemos aquí, lo que es la gestión del precio para lo que queda de verano, la costa de Benidorm, la costa de Valencia en general, lo gestiona muchísimo mejor que otro destino. Es decir, en Costa del Sol más o menos se mantiene a niveles del 2019, y en Cataluña es cierto que también crece bastante, sobre todo está creciendo en la zona de Salou y la zona de Costa Brava Norte, ¿vale? Sigue castigándose lo que es la zona de Costa de Barcelona y Costa del Maresme, por decirlo así. Y en Costa Valenciana, pues el precio de cara al verano se está gestionando realmente bien. Por aquí terminando, de comentaros que lo que es Turoserve, solemos hacer también, que son informes periódicos para diferentes destinos. Aquí, pues, algunos de los destinos con los que estamos trabajando y a los cuales se han presentado informes de su destino. Y Antonio nos va a echar una mano ahora, que vamos a poner para terminar, vale, un pequeño vídeo.
Bueno, pues muchísimas gracias y aquí me tenéis si tenéis alguna duda o algo. Vale. No, simplemente es cuando hacemos datos analíticos y comparativos, debemos centrarnos siempre en comparar peras o manzanas, pero peras aunque sean de diferente tipo, pero peras. Comparar Costa del Sol con la costa de la Comunidad Valenciana en su conjunto o con la costa catalana en su conjunto, creo que son parámetros distorsionados literalmente. Podemos comparar Costa del Sol con Costa Blanca o con Costa Dorada, porque son tres elementos más o menos homogéneos. La costa de la Comunidad Valenciana es tan heterogénea y tan diferente tanto en precios como en mercados, como en periodos, que seguramente el dato que nos está dando de toda la costa valenciana, incluso de la costa catalana, por la prevalencia de la ciudad de Barcelona, nos está desvirtuando los datos. Es decir, esos elementos que hemos comparado seguramente hubiesen sido más ajustados a lo que necesitamos si hubiéramos hecho Costa del Sol, Costa Dorada y Costa Blanca, que son tres elementos además de marca turística muy consolidada, en los tres casos que corresponden a una única provincia y con un modelo turístico muy similar. Es el único detalle, digamos, tipo metodológico que yo he observado para poder tener unos datos verdaderamente comparativos, porque es que la dinámica de Alicante y Benidorm no tiene nada que ver con la de Castellón. Y si mezclamos los datos en un resultado, seguramente pues tengamos un resultado algo alterado. Te doy razón nada más, porque siempre intentamos hacer eso, que pasa siempre. Ahora es positivo, cuando se dan los datos, parece que es fácil sacar los datos, pero cuando te pones a analizar qué datos saco, qué datos no saco, cómo los contextualizo, cómo los preparo, es más complicado y esa parte del laboratorio es más complicada. Intentamos siempre hacerlo de la forma más homogénea posible para que al final, pues esas peras manzana a manzana se comparen. Es cierto, en este caso concreto, pues he hecho muchas alusiones al caso de Benidorm, como dentro cómo repercute dentro de la costa valenciana en general. Pero si hay alguna cosa que tenemos que tomar en cuenta, no te preocupes, que la tomaremos. No siempre se acierta, y aparte, la forma con la cual se quiere presentar los datos, a veces una percepción que quiere hacer de una manera y a lo mejor otro destino lo quiere hacer de otra manera diferente. Pero tomamos nota y la próxima vez intentaremos afinar más. Pues gracias a todos. ¿Hay alguna duda más? ¿Que no sea difícil? Pues muchas gracias. Ya para finalizar, muchas gracias a todos por venir, por vuestro tiempo, a las tres empresas que nos habéis ayudado, tanto Ares, que nos ha iluminado sobre qué puede pasar con el tema de la venta directa y cómo nos incluye. Así que agradecer a todos, finalizamos. Nuria, gracias por el comentario que siempre aportas y ayudas y os esperamos la próxima vez. Gracias.